El tema que quiero tratar esta noche tiene que ver con la vida sobrenatural que hemos estado compartiendo. Comenzamos desde el domingo, pero el tema de hoy lo he titulado De la lucha interna a la vida sobrenatural. ¿Cómo pasar de la lucha interna a una vida sobrenatural? Y eso es lo que Pablo habla en este pasaje. Y pasar de la lucha a la vida sobrenatural significa la vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Recuerden que Dios nos ha creado de una forma muy perfecta. La parte interna del ser humano, que es el espíritu, perdió su conexión con Dios cuando Adán pecó. Su espíritu quedó bloqueado. El ser humano perdió esa comunión con Dios. Dios tenía una comunión perfecta con el ser humano, pero cuando el pecado entró en el hombre, esa comunión se perdió y su espíritu prácticamente murió. O quedó adormecido, quedó bloqueado, quedó desconectado de esa comunión con Dios. Pero nosotros no solamente somos espíritu, esa parte es la que nos conecta con Dios. Y al estar bloqueada por el pecado, pues no hay ninguna conexión con Dios, entonces nos movemos en el alma, lo que la Biblia denomina el corazón, que son las decisiones nuestras. Y la parte del alma es lo que compete la mente, la voluntad y las emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestra vida emocional. Pero la parte externa nuestra es el cuerpo. Entonces, el espíritu, cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu vive, se regenera, es lo que denomina la regeneración. Vuelve a vivir, vuelve a descubrir a Dios, a detectar las cosas espirituales, a entender lo que es de Dios y a valorar la vida espiritual. Y el espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, entonces empieza a crecer y a avivar su vida espiritual. Esto da órdenes a su alma y entonces el alma toma las decisiones. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, con tu decisión, es tu decisión. Y el cuerpo obedece esas órdenes. Ahora, el espíritu y la carne. Entonces el espíritu busca esa conexión con Dios, pero la carne no quiere eso. La carne nos lleva a una lucha. El pecado afecta esa naturaleza. La carne no es prácticamente esto, no. Es nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural al pecado. Así nacemos, con esa inclinación natural. Pero cuando conocemos al Señor, el Espíritu nos lleva a conectarnos con las cosas de Dios y a disfrutar lo sobrenatural de Dios, esa vida sobrenatural. Entonces Pablo nos va a explicar cómo vivir en esa dimensión. Y esto nos va a enseñar a nosotros cómo vivir la vida cristiana de una forma victoriosa. Dice Pablo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo Jesús? Eso lo sabemos. Entonces no hay condenación. ¿Cómo así? No hay condenación. Entonces no se sienta mal. Usted ya fue salvo, fue perdonado. Ahora, ¿en qué consiste eso? Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado de otro poder.
¿Cuál es ese otro poder? El poder del pecado. El pecado tiene poder que lleva a la muerte. La ley de Moisés, dice Pablo, no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer, la ley de Moisés. Es decir, la ley decía, no matarás. Pero esa ley, al mismo tiempo que prohibía no matar, producía en nosotros, ¿cómo así que no matar? Entonces, matar ¿es bueno o es malo? ¿Y por qué es malo? Entonces había como una tendencia a hacer lo malo. Entonces dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, igual. Jesús tuvo ese mismo cuerpo. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Esto es bien interesante. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza... Perdón, ¿estamos bien? Vuelvo a repetir desde el punto. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Ahí sí está más claro, ¿verdad? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿a dónde lo lleva a uno? A la muerte. Y la mente es parte del alma, ¿no? Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, ¿lleva a dónde? A la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, otro absoluto, nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pertenencia. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces fíjense que Pablo habla de que el ser humano en su naturaleza pecaminosa tiene una lucha interna. La carne tira para un lado
y el espíritu hacia lo de Dios. Y ahí está la lucha. Pero Pablo nos dice que a través del Espíritu Santo y una vida conectada con el Espíritu de Dios, lo hace vivir a uno de una forma que ya no es lucha interna para decir, yo aquí estoy luchando. No, tengo que pasar de la lucha interna a una vida sobrenatural. Vida, no lucha, vida. Y eso es vivir en el Espíritu. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Hay muchas personas que creen en Dios. Yo creo en Dios, le dice. Pero no todos viven en el Espíritu. O sea, su espíritu está muerto, su espíritu está adormecido, su espíritu no tiene conexión con Dios. Entonces, no hay ese tipo de vida. Entonces, muchas personas, aunque creen en Dios, no todos viven en el Espíritu. Hay cristianos salvos, pero agotados. Se les nota en la cara. Perdonados, sí, pero al mismo tiempo confundidos. No entiendo qué me está pasando. Están en la iglesia, pero en una lucha constante. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no basta con creer. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios también creen. Entonces, no basta con creer. Hay que aprender a caminar en el Espíritu para vivir una vida en 3 dimensiones. Guiada. Y qué bueno es cuando el Espíritu Santo lo guía a uno a la verdad. Una vida sensible a lo de Dios. Siente que es de Dios. Y siente que es de la carne. Y siente que es emocional. Y siente que es mundano, terrenal. Él sabe, tiene esa sensibilidad. Y también es una vida que aprende a ser fructífera en Dios. Es decir, a dar frutos para Dios, los frutos del Espíritu. Entonces viene la primera pregunta. Pastor, ¿pero qué es vivir en el Espíritu? Bueno, vivir en el Espíritu no es solamente una experiencia emocional, que usted de pronto recibió el bautismo del Espíritu Santo, qué emoción, hablé en lengua, lloré, temblé, sudé, me puse así, me puse asá. No. Vivir en el Espíritu no es solamente una experiencia emocional, aunque sí uno tiene una experiencia muy emocional cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero vivir en el Espíritu es un estilo de vida continuo. Eso es diferente. Emoción pasa, pero vivir en el Espíritu es un estilo de vida continuo. Pase lo que pase. Viva lo que uno vive. Entonces, cuando una persona vive en el Espíritu, en esa conexión con el Espíritu Santo y vive en esa dimensión espiritual, entonces permite cosas que el Espíritu Santo haga en la persona. Por ejemplo, que dirija sus decisiones. ¿Quién en estos días está tomando decisiones muy serias en su vida? ¿Y quién lo está dirigiendo? En la vida uno tiene que tomar decisiones muy serias. Por ejemplo, uno necesita asesor jurídico para cosas, un asesor comercial, ¿sí? Un asesor matrimonial, un psicólogo, porque yo necesito tomar decisiones. Y si no tengo una buena orientación, una buena asesoría, me puede costar eso muchísimo dinero. Entonces prefiero pagar algo y tener la seguridad de que las cosas se van a hacer bien. Entonces el Espíritu Santo, cuando uno vive en el Espíritu, le permite uno al Espíritu Santo que Él dirija sus decisiones. Porque mis decisiones son desde la dimensión del alma. Pero yo tengo que permitir que el Espíritu Santo me dirija para yo tomar esas decisiones y no las que yo, con mis ojos y mis sentimientos, creo que es. En segundo lugar, que Él gobierne mis pensamientos. Él
gobierne mis pensamientos. Sí, yo puedo pensar muchas cosas, pero que sea el Espíritu Santo quien gobierne mis pensamientos, que moldee mi carácter, ese carácter duro, terco, necio, rebelde, caprichoso, que Él lo moldee y que Él me guíe mis pasos, hacia dónde voy caminando, hacia dónde me dirijo en lo que yo hago. Entonces, vivir en el Espíritu, mis hermanos, no es perfección. Es que yo como vivo en el Espíritu, yo ya vivo en una perfección tremenda. Me la paso meditando y tengo un arito aquí en la cabeza y perfecto. No. Vivir en el Espíritu es dependencia diaria. Que yo dependo del Espíritu. Que yo dependo de Dios. Entonces, muchas personas no avanzan en la vida cristiana sencillamente porque creen que deben ser perfectos para vivir en el Espíritu. Entonces piensan y dicen, pastor o Dios, cuando yo esté bien, entonces me acerco más a Dios. Otros dicen, cuando deje de fallar, entonces podré vivir en el Espíritu. ¿Han oído eso? Bien. Entonces, no es así. Es totalmente al revés. ¿Qué es? No vienes porque eres perfecto. Vienes para ser transformado. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos transforma. Transforma, no nos reforma. No, nos transforma. Y eso es obra del Espíritu. Lo que no pudo hacer papá, ni mamá, ni el esposo, ni la esposa, lo hace el Espíritu Santo, nos transforma. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Por ejemplo, hay personas que piensan que la vida en el Espíritu es no fallar nunca. Ah, ¿cómo que usted está fallando? ¿Usted no dice que vive en el Espíritu? No. La vida en el Espíritu no es no fallar nunca. Levante la mano los que han fallado alguna vez en la vida. Pero usted puede vivir en el Espíritu y puede cometer fallas. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, que la vida en el Espíritu no es no tener luchas. Ah, yo vivo en el Espíritu y hablo en lenguas y vivo en un gozo permanente y porque tengo luchas. Porque vivir en el Espíritu tampoco es no tener luchas. Otra más, no es no cometer errores. Aunque usted viva en el Espíritu, puede cometer errores. Pero la vida en el Espíritu no es depender de ti mismo. Porque uno a veces depende de sí mismo, es que yo soy capaz. Yo entiendo que uno tiene que tener autoimagen propia, pero cuando se trata de depender del Señor, es levantarse cada día y decir, Señor, sin ti no puedo. Guíame hoy. ¿Entiende? Eso es dependencia del Señor. Señor, sin ti no puedo. Guíame hoy. Entonces por eso tengo que tener mis tiempos de oración, de meditación, de descanso en Él. Ahora, ¿cuál es la batalla interna? La batalla interna para pasar a la vida sobrenatural es que hay una batalla interna entre la naturaleza pecaminosa, la carne y el espíritu. Todos enfrentamos esa lucha interna. ¿Qué quiere la carne? Comodidad, pecado, buscar el ego. Eso es lo que busca. ¿Qué es lo que busca el espíritu? Guía a obedecer, guía a la santidad, guía al propósito. Entonces no es que no ames a Dios, es que hay una guerra dentro de cada uno de nosotros. La pregunta no es si hay lucha. Hermano, ¿está usted luchando en algo? No. Es quién está ganando en ti.
Esa es la pregunta. ¿Quién está ganando en ti? Casi siempre gana la carne, porque dependo de mí mismo, porque yo tomo las decisiones. Pero es que, pastor, es que aunque uno viva en el Espíritu, ¿no comete errores? Sí, pero ¿cómo se vive en el Espíritu? Hay una palabra que es clave para eso: rendición diaria. ¿Qué es rendirse? ¿A cuánto les es difícil rendirse? Eso no es fácil. No es fácil rendirse. Ahora, rendirse no es un evento. Hermanos, los invito para que vengamos a un ayuno de rendición. No, eso no funciona así. No. Es una decisión constante de quien quiere vivir en el Espíritu. Rendición. Es decir, hoy no vivo como quiero, sino yo vivo como Dios quiere. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es exactamente lo que Pablo. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es tener intimidad con Dios. Ahora, usted no puede ser guiado por quien no escuchas. Ya estoy cansado de decirle. Entonces el Espíritu lo guía, pero usted no lo escucha. Usted hace lo que usted quiere. Usted se mete en los tremendos tropeles porque usted decide. Entonces, usted no puede ser guiado por quien no escuchas. ¿Cómo puede uno escuchar a Dios? Ya sabemos, la oración, la lectura de la palabra y la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios, para sentir su dirección, para escuchar cuando Él habla. Y eso es una experiencia sobrenatural. En tercer lugar, es obediencia inmediata. Y repito esto, porque el Espíritu habla, pero quien debe decidir responder es usted. Somos nosotros. Entonces Él me habla, pero yo soy el que decido responder. Entonces, la vida en el Espíritu se fortalece cuando usted obedece rápido. Mañana, no, obedezca rápido. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en el Espíritu? Hay, por lo menos, le voy a mencionar unos 4 o 5. Cuando una persona aprende a vivir en el Espíritu, tiene una libertad interna. Libertad. Hemos hablado por ahí de libertad financiera. ¿Qué se siente cuando usted no le debe nada a nadie? Cuando usted puede ahorrar, cuando usted puede comprar de contado, cuando usted sabe que tiene, no que debe. Eso produce libertad. Entonces, los beneficios de vivir en el Espíritu es libertad interna. Cuando usted está libre internamente, eso lo habilita a usted para tomar decisiones muy buenas. Por ejemplo, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. 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 Entonces, cuando una persona vive en el Espíritu, tiene esa capacidad de libertad para romper ataduras. Romper ataduras. No necesita ir donde el pastor para que ore por mí y me rompa todas estas ligaduras que tengo. No, usted puede romper esas ataduras porque usted está viviendo en el Espíritu. Usted puede vencer hábitos pecaminosos. Hábitos. ¿Qué hábito tenía usted? Un fumador, un tomador, un mentiroso, un adúltero, un fornicario, hábitos de engañar, hábitos, ¿no? Ya esa vida en el Espíritu lo lleva a vencer
hábitos pecaminosos. En tercer lugar, uno, cuando tiene libertad interna, sale de ciclos. ¿Qué es eso? Nosotros vivimos ciclos. Hay gente que se queda en esos ciclos repetidos y repetidos y repetidos y repetidos. No, hay que saber salir de esos ciclos. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, dice Pablo, pero cuando ya fui mayor, entonces dejé lo que era de niño y empecé a pensar como hombre. Ciclos. Ciclo de niñez, ciclos de escasez. Sale de esos ciclos. Yo sé que uno tiene ciclos de problemas, de dificultad, de lucha, de estancamiento, pero sale de esos ciclos. Eso es libertad interna. Otro beneficio es la dirección. Qué bueno es cuando uno tiene su GPS espiritual. Ya no está perdido. Imagínese usted recién casado y perdido. No sabe qué hacer con esa mujer o con ese hombre. Imagínese usted tener ese niño o esa niña lindísima, hija, hijo, pedacito de carne con ojos y ya perdido. Usted no sabe qué hacer con él. Perdido con plata, con negocio y no sabe por dónde coger, enredado. El Espíritu te guía en decisiones, en relaciones y en caminos. Por eso, vivir en el Espíritu te habilita para vivir bajo la dirección de Dios. Porque esa dirección de Dios llega a su Espíritu. Y esa dirección de Dios es la palabra de Dios que llega y dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo porque atraviesa el alma y divide el alma del espíritu. ¿Para qué? Para que usted tome decisiones directamente de Dios sin ser afectado en su pensamiento, en sus emociones, en sus decisiones. Eso es tan importante. Tercero, una persona que vive en el Espíritu tiene victoria sobre el pecado. ¿Hay algo en su vida? Pecado escondido, nadie lo sabe y usted vive atormentado por eso y oran por usted y nada. Y mucha gente le dice, pero es que usted no tiene fuerza de voluntad. No es solo fuerza de voluntad, es un poder sobrenatural para darle victoria sobre el pecado. Ya no es mentiroso como antes, ya no es cobarde como antes, ya no es falso e hipócrita como antes. Y eso no es por fuerza de voluntad, es que el Espíritu le da victoria sobre el pecado. Entonces, ¿cómo pasa uno fácilmente de la lucha a la vida sobrenatural? En cuarto lugar, la vida en el Espíritu hace que usted tenga fruto y ese fruto sea visible. Es decir, tu vida comienza a reflejar a Cristo. Se ve a Cristo en sus decisiones, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Y quinto, la persona que vive en el Espíritu tiene sensibilidad espiritual. Hay unas enfermedades como por ejemplo, hay una que es muy cruel y es que uno no siente dolor. ¿A cuántos de ustedes les gusta el dolor? ¿A ninguno? Pero es bueno. Cuando usted se troncha un tobillo, ¡tra!, inmediatamente usted pega el grito más tremendo. Pero ¿eso qué hace? Que cuando usted da el paso, le duele. Y eso hace que usted se quede quieto. Cuando tiene esa enfermedad, ¿qué pasa? Sigue caminando, no siente dolor, pero se está lesionando más. Entonces el dolor es bueno. Le da un dolor de muela. Y usted sabe que tiene que ir al odontólogo. Y va y el odontólogo le soluciona el problema. Pero si no sintiera el dolor, ¿cómo sería eso de terrible? Entonces, la palabra dice sensibilidad. Entonces, cuando usted
y algunos tienen un umbral del dolor muy alto, pero hay personas muy sensibles en la parte física y en la parte emocional, ¿sí? Nomás ven una gallina por ahí pasando y ya están llorando. Pero sensibilidad espiritual es otra cosa. Discierne lo que viene de Dios y discierne lo que no viene de Dios. Eso es una habilidad sobrenatural. Entonces, no vivir en el espíritu, ¿qué le produce a una persona? Confusión, estancamiento, derrota muy repetitiva, su cristianismo muy superficial. Ahora, la vida en el espíritu no es para unos pocos. Oiga bien esto. Es para todos los que deciden rendirse. Vuelve la palabra rendirse. Esto es muy importante en la vida en el espíritu. Porque es que algunos piensan que la vida en el espíritu es para unos pocos. Entonces, algunas personas dentro de la iglesia piensan que es un nivel élite del cristianismo. Entonces, allá tenemos a los espirituales. Es una élite, es el cuerpo gobernante, son los directivos, son los orientadores, son los pastores, son los apóstoles. No, la vida en el espíritu no es un nivel élite del cristianismo, no. No es solo para líderes, no es solo para pastores, no es solamente para gente que sea más espiritual, no. La vida en el espíritu es una puerta abierta. Lo que pasa es que no todos entran, porque no todos se rinden. Y esa palabra rendición es la clave para la vida en el espíritu. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero sí responde a corazones disponibles. Lo que pasa es que no hay corazones disponibles. Es decir, no hay decisiones de gente dispuesta a rendirse al Señor. Pues están allí, pero no se rinden. La diferencia no está en quién eres. No. Está en cuánto estás dispuesto a entregarle. Porque muchos piensan que rendirse es debilidad. Yo sí no me rindo. Yo sí aquí estoy mejor dicho. No, rendirse no es debilidad. Rendirse es transferir el control de la vida a Dios. Y eso no es fácil, porque nos gusta manejar las cosas a nuestra manera, como aprendimos, como sentimos. Rendirse es transferir el control a Dios. Y es decir, Señor, ya no vivo bajo mi dirección, vivo bajo la tuya, Señor. ¿Y qué diferencia hay en eso? Entonces, cuando yo digo que es una puerta abierta, pero no todos entran porque no todos se rinden, habla de una verdad sencilla, pero es una verdad muy confrontadora para que la entendamos. Dios no está escondiendo la vida en el espíritu. Eso no está escondidito por allá para una élite, para una gente muy especial. No. La vida en el espíritu está disponible. Ahí, tómela. Es para todos. ¿Quién la quiere? Entonces, la puerta de ese estilo de vida, de no estar en la lucha permanente, sino en vida sobrenatural, es una puerta abierta para todos, no es para una élite.
no es exclusiva, no es limitada, no es para unos pocos hermanos y hermanas especiales. Pero entrar requiere algo que muchos evitan: rendirse. Ahora, ¿qué es eso de puertas abiertas, mi hermano? Es el acceso a una vida. Eso es para todos. Para todo el que recibe al Señor y quiere vivir en esa vida sobrenatural. Es la puerta abierta, guiada por el Espíritu, sensible a la voz de Dios, llena de dirección, llena de poder, llena de transformación. Mejor dicho, eso no es teoría, es una realidad que está disponible para todos. Levante la mano aquí los que estamos, todos. Para ustedes, para usted. No hay una élite, no. Entonces, hay algunos aquí que están pensando, es que uno tiene que ganársela. No. Usted no tiene que ganarse esa vida. Solamente tienes que responder a esa vida. Responda. Ya la conquistó el Señor para usted. Usted puede vivir esa vida. Ahora, ¿por qué no todos entran? Es que, hermano, estoy esperando la oportunidad del Señor. Esas son disculpas. No, no es por falta de oportunidad, sino por falta de ¿qué? ¿Cuál es la palabra de esta noche? Rendición. Ahora, pastor, ¿pero qué es eso de rendirse? ¿Qué implica eso? Sencillo. Soltar el control. Si es tan duro soltar el control del celular, si es tan duro soltar el control del televisor, es más duro soltar el control de nuestra vida. Es dejar nuestra propia manera de hacer las cosas. Es que a mí me gusta tomarme la sopa así o asá. Es que a mí me gusta comer con la mano. Es que a mí me gusta comer la pega en la olla. Sí. Pero el Señor le dice, no, tú tienes que aprender a dejar de hacer las cosas a tu manera. Renunciar a hábitos, a impulsos, al orgullo y alinearse con la voluntad de Dios. Es ahí donde muchos nos detenemos. Eso significa rendirnos. Pero hablemos de la lucha interna. Yo sé, mis hermanos, que muchos quieren los beneficios de esta vida que Pablo nos enseña aquí. Pero no queremos el proceso. ¿Cuál proceso? Proceso de, ¿cuál es la palabra mágica esta noche? Rendición. No queremos ese proceso. ¿Sabe qué queremos? Mire, pregunto, ¿cuántos aquí quieren dirección? Queremos dirección, pero sin obediencia. ¿Cuántos aquí quieren poder? Yo quiero poder. Levante la mano. Sí, pero muchos lo queremos sin disciplina. Yo quiero tener el poder de comprar de contado, pero no tiene la disciplina de ahorrar. No tiene la disciplina de cortar y romper esa tarjeta de crédito. No tiene la disciplina para dejar de ser un comprador compulsivo. Quiero poder sin disciplina. Quiero intimidad, pero sin entrega. Por eso, esa puerta no se puede cruzar así. Entonces, mis hermanos, la vida en el Espíritu es una puerta que Dios abre para todos, no para unos exclusivos. Pero ¿quién decide entrar a través de esa puerta? ¿Quién es el que decide? ¿El Espíritu o nosotros? Nosotros. Y no se entra con información. Se entra con la palabra mágica. ¿Cuál? Rendición. Usted información recibe y recibe y recibe. Siga estas señales. No.
allá se entra con rendición. ¿Y qué significa rendirse realmente? Porque, vuelvo y repito, algunas personas piensan que rendirse es perder. No, no es perder. Es entregar el gobierno de tu vida. Ya no vivo yo. Señor, ya no decido yo primero, decides tú. No es una emoción, es una decisión diaria. Y cuando una persona entra, se rinde y entra, deja de vivir en lucha constante. Así de sencillo. ¿Cómo pasar de la lucha a la vida sobrenatural? Palabra mágica: rendirse. Y entonces empieza a caminar con dirección. Dirección en mis negocios, dirección en mis emprendimientos, dirección en mi vida personal o profesional. Y empieza a experimentar una transformación real. Ay, yo no sé por qué empiezo a cambiar. Yo estoy notando unas cosas en mi vida en estos últimos tiempos. Y es lo que dice la palabra, ¿no? Que el Señor lo rejuvenece a uno como el águila. Estoy notando unas cosas de transformación impresionantes en mi propia vida. Ya cuando estoy viejo, yo decía, ¿por qué no me llegó esto hace 40 años atrás? Ciclos, así es la vida. Ya cuando uno se va a ir para el cielo es que empieza a ser más transformado. ¿Ya para qué? Pero hay que aceptar esos ciclos. ¿Y saben una cosa? Uno vive una fe práctica, no teórica, práctica, se nota. Ahora, termino con esto. Vivir en el Espíritu no es una emoción momentánea. ¡Ay, qué felicidad esto! No, es una vida transformada. Palabra mágica para tener una vida transformada: rendición. Entregar el control. Ustedes tienen cara que son fregados. Pero cuando usted entrega su vida al Señor rendida, mi hermano, su vida es transformada. Transformada. Muchos han tenido momentos con Dios, yo sé. ¿Cuántos han tenido aquí un momento con Dios alguna vez? Pero no todos han entrado en una vida con Dios. No son momentos, es una vida. Y una vida hay que vivirla ¿dónde? En el trabajo, en la oficina, en el club, en la piscina, en las vacaciones, en el colegio, en la universidad. No son momentos con Dios. Uy, yo fui a la iglesia y pasé un momento con Dios. No. Es entrar a una vida con Dios. ¿Por qué? Porque la emoción te toca por un momento, te pone a llorar, pero la vida en el Espíritu, ¿sabe qué es lo que cambia, hermano? Nuestro carácter. Palabra mágica para que el carácter cambie: rendirse. Oiga, y eso no es fácil. ¿Cuántos aquí les gusta llorar en la presencia de Dios? Ese pastor está loco. Mire, mi hermano, eso de vida transformada es que usted no solamente llora en su presencia, es que usted cambia su manera de vivir. Así de sencillo. No solamente usted siente paz, sino es alguien que refleja paz. ¿Qué sienten sus hijos cuando usted llega a la casa? Miedo, terror. ¿Qué pasa cuando llega el líder, el orientador o el pastor? Usted se convierte en una persona que refleja paz. Tiene palabra de vida.
lo que habla, lo que dice, no solo recibe fuerza, sino que comienza a caminar en obediencia. Entonces, la transformación ocurre. ¿Cuál transformación? De una vida de lucha a una vida sobrenatural, cuando lo que Dios hace en ti, en un momento, Él lo va a hacer hoy. Pero ojo, tu responsabilidad es decidir sostenerlo como un estilo de vida. No es que, ay, qué emoción, esta noche lloré y sentí el Espíritu y la vida en el Espíritu y salgo de aquí. No. Decida sostener esa vida donde quiera que vaya. Refleje la paz de Cristo. ¿Y cuántos quieren ese estilo de vida? Palabra mágica, rendición. Entonces, aquí todos los que quieran rendirse, vengan aquí adelante. Vamos a orar. No es durito, no es durito. Y aquí hay unos viejitos que se les nota la cara el capricho, la terquedad. A mí nadie me dice nada a esta altura de la vida. Pero el Señor le quiere dar vida, paz. Vamos a tomar decisiones, vamos a orar. Yo sé que el Señor es bueno. Entonces los que quieren pasar de una vida de lucha a una vida sobrenatural, ya saben cuál es el secreto. Rendirse. Pasen aquí al frente y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy los que estamos aquí al frente venimos dispuestos a rendir nuestra carne, a rendir esa naturaleza pecaminosa. Todo aquel que quiera, que está pasando una lucha interna, levante sus manos y dígale: hoy rindo, entrego mis luchas internas. Y hoy decido depender del Espíritu Santo. Hoy rompo ciclos de derrota. Hoy rompo hábitos ocultos. Hoy tú estás rompiendo esa doble vida que yo llevo. Hoy, Espíritu Santo, toma el control total de mi vida. Señor, hoy entiendo que la vida en el Espíritu no es para unos pocos. Es para todo el que decide rendirse. No es una emoción momentánea. Es una vida transformada. Adoremos al Señor. Dígaselo al Señor. Sí, Señor.
Mi hermano, estire sus manos así. En esas dos manos hay un paquete grande. Ese paquete grande se llama mi voluntad. Ese paquete grande se llama mis impulsos, mis arrebatos, mis deseos. En ese paquete está todo lo que es conflictivo dentro de ti. Lo que te divide, lo que te mantiene dividido, lo que te mantiene desalineado con el Señor. Dígale, Señor, te lo entrego a ti. Entréguese. Mire cómo el Señor lo toma en sus manos. Dígale, te cedo el control. Mi preocupación, mi forma de hacer las cosas, de solucionarlas. Señor, ahora mismo estoy rompiendo esos ciclos, esos patrones repetitivos, esos ciclos de derrota. Y Señor, ahí donde había lucha, ahora hay dominio. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí donde había confusión, Señor, hay una claridad espiritual, sí. Donde había debilidad, ahora hay poder, el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ya no vamos a vivir más divididos, no más. No, corazón dividido. Hoy muere mi lucha interna. Hoy comienza mi vida en el Espíritu. No soy esclavo de mi carne, soy guiado por el Espíritu de Dios. Camino en poder en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Levante sus manos. Levante sus manos y dígale, Señor, esta libertad va a permanecer. Que esta decisión de hoy se va a sostener. Y que esta vida sobrenatural va a ser constante en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor.